Hola, soy Lisardo Recio, Product Manager de Prismian y vamos a hablar sobre la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, bueno, sobre el cálculo de conductores para diferentes situaciones de infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico. Bueno, como sabemos, el vehículo eléctrico es una realidad. Las normativas que había hasta ahora no eran muy ambiciosas en cuanto a la exigencia mínima, teniendo en cuenta la Agenda de 2030, ¿no? Y las intenciones que hay de electrificar la movilidad. Y bueno, ahora sí que parece que ya tenemos también alguna normativa europea que obliga en mayor medida a tener una disposición mínima de infraestructura de recarga, por lo menos algo bastante coherente con las ambiciones que tiene la Agenda 2030. Prysmian es un fabricante de cables líder mundial en cables de energía y comunicaciones, una marca pues muy conocida, 30.000 empleados en todo el mundo, 104 fábricas, presencia en 54 países con fábrica, lógicamente presencia global total, en todos los ámbitos de la electrificación, energía, comunicaciones, enlaces submarinos, etcétera. Yo creo que más o menos, bueno, pues la marca es conocida y bueno, pues aquí vamos a tratar en particular la parte concreta del vehículo eléctrico, que es algo de actualidad desde hace tiempo, pero que no deja de tener importantes novedades. Vamos a desarrollar diferentes ejemplos representativos de cálculo de secciones. Bien, vamos al primer ejemplo, el más sencillo, un circuito eléctrico para recarga en un edificio de viviendas ya existente, es decir, donde un vecino pues prevé pasarse a la movilidad eléctrica y necesita instalar un punto de recarga en su garaje comunitario. ¿Vale? Bueno, lo primero es recordar, yo creo que ya es conocido, es que la ley horizontal, la ley de propiedad horizontal fue modificada para que no se pudiera haber oposición al mismo, ¿no? Es decir, en el momento que un vecino decida instalar un punto de recarga, simplemente tiene que cumplir el protocolo, ¿no? Avisar al presidente de la comunidad, el administrador debe saberlo también, bueno, tener un presupuesto de una instaladora habilitada, ¿no? Para proceder a su punto de recarga. Es decir, la ley de propiedad horizontal fue modificada para facilitar la movilidad eléctrica, la movilidad sostenible. Bien. Bueno, para este caso, pues iríamos al esquema 2, que sería, bueno, partir desde nuestra centralización de contadores, desde nuestro propio contador, poner un doble bornero, una doble conexión de las que ya existen en el mercado para poder salir por un lado hacia la derivación individual y por otro lado ir hasta nuestro punto, hasta nuestra estación de recarga de nuestro vehículo eléctrico. Este es el esquema 2 del ITC BT52 que como sabemos data de hace 10 años en aquel Real Decreto 1053. Vamos adelante. Bien. Bueno, el sistema de instalación pues va a ser bajo tubo en montaje superficial, ¿vale? Sistema de instalación admitido en edificios de viviendas, por lo cual esto se correspondería con el sistema B1 que conocemos de la norma de referencia, la UNHD 60364-5-52. Como son dos conductores activos, fase y neutro, el conductor de protección estaría añadido también, pero solo se representan en los dibujos de la norma los conductores activos. Pues estamos en un caso que se correspondería con, bueno, pues, con un dibujo representativo de este estilo. El cable a instalar sería el AFUMES Class de clase CCAS1B de 1 a 1, cable de alta seguridad y con alta deslizabilidad para facilitar su inserción en el tubo. Bueno, pues empezamos con los datos. Sería una instalación monofásica a 230 voltios, como sabemos, circuito básico de 3.680 vatios, lo que se traduce en 16 amperios, 3.680 entre 230, 16 amperios, coseno de phi 1 para el caso de viviendas, como es el caso, y longitud del circuito 28 metros. Seguimos adelante. Sistema B1 bajo tubo en montaje superficial. Aquí hemos visto, perdón, en la propia norma, donde están detallados los casi 50 sistemas de instalación, pues vemos que para el caso de cables unipolares, conductores unipolares aislados, como es el caso, en montaje superficial, se corresponde con sistema B1 y con este nos vamos a la tabla de intensidades admisibles, ¿vale? De la citada norma. Bueno, estamos hablando de B1, entramos por B1, llegamos hasta la columna que procede, que es PVC2, 2 porque son dos conductores cargados, fase y neutro, conductor de protección no se considera activo, y PVC porque se trata de cable de 70 grados, no porque tenga aislamiento de PVC, porque hemos dicho que es cable de alta seguridad,
por ello, entre otras cosas, es libre de halógenos, ¿no? Y por lo tanto no tiene PVC, ¿vale? Pero sí se comporta térmicamente como el PVC porque soporta hasta 70 grados en régimen permanente. Por lo tanto, nos detenemos aquí y bajamos por la columna hasta ver la intensidad que supera los 16 amperios que necesita nuestro circuito. El primer valor que supera es 20 y ese se corresponde con una sección de 2,5. Por lo tanto, por intensidad admisible sería 2,5, que por cierto es la sección mínima que nos pide la ITC 52 para los circuitos de recarga de vehículo eléctrico. ¿Vale? Vamos a ver si esa sección es suficiente, hay que hacer otras comprobaciones, ¿no? Caída de tensión y cortocircuito. Por caída de tensión, ¿vale? La máxima será un 5%. Esta línea, a pesar de partir del contador, es como un circuito, una instalación interior, tanto si es de un circuito individual como si es colectivo. Eso es como lo considera la ITC 52. ¿Vale? Y se permite un 5%. En el futuro reglamento, ¿vale?, se va a retocar esta situación y se va a considerar derivación individual, pero aún así se le va a permitir en este caso un 5% de caída de tensión, ¿vale? Esto es importante saberlo porque sabemos que las derivaciones individuales están limitadas a un 1,5, 1 o 0,5% dependiendo del esquema que se utilice en conexión. En este caso, insisto, aunque luego pase a ser derivación individual para el futuro reglamento, es un 5% la caída de tensión. Bueno, el 5% de 230 voltios del circuito son 11,5 voltios. Aplicamos la fórmula, 2 por la potencia por la longitud, partido de la conductividad, de la caída de tensión en voltios y de la tensión de alimentación, 230. Hacemos la operación y nos sale 1,6 milímetros cuadrados. Muy importante un detalle. Esto nos llevaría a 2,5 milímetros cuadrados por caída de tensión, es decir, el mismo resultado que por intensidad visible. Importante decir que la conductividad del cobre a 70 grados es aproximadamente 48,5 metros partido por ohmio por milímetro cuadrado. Hay que utilizar el caso más desfavorable. No valdría poner aquí 56 porque estamos hablando de un cable que puede ponerse a 70 grados. ¿Vale? Cuando esté en plena carga, con esos 16 amperios, el cable estaría a 70 grados y por lo tanto la conductividad ya no sería 56, que es para 20 grados en corriente continua. Estamos a 70 grados en alterna, 48,5. ¿Vale? Como detalle importante y para los cálculos de caída de tensión en general. Bueno, vamos a comprobar por cortocircuito. Debemos comprobar si el fusible de la centralización de contadores protege el circuito, ¿no? Los fusibles pueden ser de diferentes valores, pero no es infrecuente encontrarlos de valores bastante altos, ¿eh? Estos son criterios generales prácticos de compañías y tal, pero bueno, evidentemente del tipo que sean, al fin y al cabo aquí tenemos la tabla y por lo tanto podemos aplicar cálculos análogos con el valor de ese, teniendo en cuenta el valor nominal de ese fusible, ¿no? Con la UNN 60269-1 encontramos que para 5 segundos, ¿vale?, porque para hacer un segundo ya soporta de sobra, debería soportar 250 amperios. Muy bien, bueno, pues para eso tenemos que calcular a ver si esto tenemos tanto protegido el circuito por tener un poder de corte suficiente y protegido también para asegurar la activación de la protección cuando el cortocircuito se pueda producir en el otro extremo de la línea, es decir, en bornes de la estación de recarga. Bueno, en la guía BT anexo 3 encontramos el procedimiento para calcular. Nos dice que, bueno, que en ausencia de datos respecto a líneas aguas arriba del circuito, hasta el centro de transformación obtenemos un valor de Z para nuestro circuito de recarga en base, obtenemos primero el valor de Z y luego aplicamos esta fórmula que nos dice que la caída de tensión baja un 20%, ¿no? O sea, 0,8 U, ¿vale? Porque como no se sabe lo que hay aguas arriba, pues se puede hacer esa estimación. Bien. La impedancia puede ser aproximadamente igual a la resistencia. Se puede hacer esta aproximación para calcular el cortocircuito más vasto, que es considerar la resistencia a 20 grados, ¿vale? No se va a dar eso, pero bueno, vamos a tener un valor de resistencia más bajo y no consideramos impedancia y así siempre nos ponemos en el caso más desfavorable para el cortocircuito en bornes, que es cuando tenemos la impedancia más baja en el circuito, que es la que nos va a mayorar más la intensidad de cortocircuito y así saber si tenemos un poder de corte suficiente en nuestra protección. Bien, aplicamos la fórmula, la conductividad a 20 grados, ¿vale?, por la longitud, que es 28 ida y vuelta, es decir, por 2, y partida de la sección, que es 2,5, que es la que tenemos calculada con los criterios anteriores. ¿Vale? Nos da 0,58 ohmios.
Bueno, recordemos, perdón, la resistividad, he dicho, hay que ponerla no a 20 grados, perdón, hay que ponerla a 145 grados centígrados porque estamos hablando de un caso en el que el cable va a superar su temperatura normal. No olvidemos que va a ir a cortocircuito, ¿no? Y en cortocircuito puede llegar hasta 160 grados centígrados a ser un cable termoplástico, ¿no? Entonces llegamos a 145 grados centígrados, que es lo que nos dice la guía BT22, porque evidentemente se va a mayorar mucho la corriente que conduce el cable, ¿no? Entonces, eso nos da una conductividad de 0,259, disculpa. Vale, seguimos. La intensidad de cortocircuito mínimo, por tanto, será el 0,8 por 230 partido de esa impedancia 0,58. Esto nos da 317 amperios. Bien, bueno, la sección de 2,5 sería válida. Bueno, tal y como ponemos para 250 amperios, tenemos que tenemos una sección de 2,5 válida con este criterio, ¿no? ¿Vale? Pero ahora tenemos que ver si lo va a poder soportar durante 5 segundos, ¿vale? Para saber si es válida de verdad. O sea, tenemos 317, superamos los 250, pero, insisto, vamos a tener que comprobar si esa protección nos aguanta esto. Bien, pues para eso utilizamos la fórmula del cortocircuito, perdón, no si la protección, si la sección del conductor nos soporta esta intensidad de cortocircuito. Para eso utilizamos la fórmula del cortocircuito, igual a K por S partido de raíz de T. La K, en este caso, que es conductor de cobre con aislamiento de 70 grados, es 115 por 2,5 partido de raíz de 5, que son el tiempo de actuación de la protección, 129 amperios. 129 amperios es menor de 250, que es lo que necesitamos, que pueda soportar, ¿vale? Porque estamos hablando de esto, de que la sección tiene que soportar esa corriente de cortocircuito, ¿vale? Bien, pues no nos vale, nos tenemos que ir a una sección más alta. Así probamos con la siguiente, con la de 4. Bueno, probar con la de 4, evidentemente si 2,5 valía, 4 vale también como corriente que puede soportar, ¿vale? Pero ahora tenemos que mirar qué es lo que pasa a 5 segundos. Y a 5 segundos, pues tenemos 206 amperios, nos quedamos de nuevo por debajo, ¿vale? Tenemos que ir más arriba, ¿vale? Y para 6 milímetros ya vemos que sí que nos soporta, tenemos 760 amperios, mayor de 250, por lo tanto, tenemos que el conductor nos soporta esos 250 amperios que se pueden dar en la línea hasta que la protección hasta que el fusible actúe, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un fusible que nos protege, ¿vale? Pero tenemos que garantizar que cuando el fusible interrumpe el circuito, nuestro conductor no ha sido dañado y para eso tenemos que comprobar que nos soporta ese cortocircuito durante esos 5 segundos máximos, ¿vale? Como 760 es superior a 250, cuando el fusible quiera interrumpir el circuito, el conductor no se habrá visto afectado, el cable no se habrá visto afectado. Por tanto, la sección, en este caso por cortocircuito, pasa de 2,5 a 6. Importantes estas comprobaciones. Que será la sección que puede ser válida como mínimo, porque evidentemente se podrían hacer comprobaciones más exactas con todas las impedancias hacia el transformador. Pero evidentemente este cálculo es bastante bueno y bastante, digamos, aproximado para lo que necesitamos comprobar, ¿vale? No confiarnos con esas secciones pequeñas que nos dan inicialmente. Movemos la corriente 309 amperios, ¿vale? Evidentemente lo soporta. Seguimos adelante. Cable para derivación individual. Bueno, en la derivación individual decir que, bueno, pues nuestro cable AFUMES Class A, extradeslizante, con, bueno, lógicamente al ser derivación individual, con clase CCAS1B de 1 a 1, pues ya viene con su hilo rojo incorporado, ¿vale? Y esto, bueno, pues puede ser interesante para el caso de que, bueno, pues se dispare el interruptor de control de potencia que tenemos en la centralización de contadores y claro, sabemos que podemos proceder al protocolo de bajar todos los interruptores automáticos, esperar unos segundos, subirlos, porque el contador ya habrá detectado impedancia infinita, activará el interruptor de control de potencia y con eso yo subo de nuevo, conecto de nuevo los interruptores automáticos y ya tengo servicio en casa. Pero claro, ¿qué ocurre si uno de los interruptores está donde la estación de recarga? Pues que una de dos, o tengo algo que me permita activarlo desde arriba o tengo que bajar abajo, ¿no? Entonces esto se puede conseguir con este hilo rojo que ya venía obligado en el reglamento de 2002, que se eximió de ello en el reglamento, o sea, en la ITC 52, bueno, no en la ITC 52, sino en el Real Decreto 1053
2014, donde está, entre otras cosas, la ITC 52 y algunas modificaciones. En esas modificaciones se ha eximido, pero el futuro reglamento que se aprobará en breve, por lo menos la parte de derivaciones individuales, volverá a obligar a incorporar el hilo rojo de 1,5. Y recordemos, no está condicionado a nada, debe ser instalado siempre. No está condicionado a tarifas nocturnas ni a nada. Es un hilo de comunicación entre el cuadro de mando y protección del interior de la vivienda y la centralización de contadores. No hagamos interpretaciones partidistas o solo por pensar que no tiene ninguna funcionalidad. Se obliga y puede ser para disposiciones tarifarias o para lo que fuera. En este caso puede ser útil para este tipo de usos, ¿no? Poder activar desde la vivienda el interruptor automático que está en la estación de recarga, aunque evidentemente es verdad que ya existen algunos dispositivos que permiten hacerlo por otras vías también. Bueno, seguimos. Vamos al caso de ya un edificio de nueva construcción, un edificio que desde inicio vamos a construir. Vamos a ver qué particularidades hay. Bien. Bueno, vamos al caso de un edificio, como digo, de nueva construcción. Vamos a ver qué nos pide esa ITC 52 específica de infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico, donde nos dice que hay que prever una potencia para el 10% de las plazas de garaje. ¿Vale? Esto nos dice ese Real Decreto. Es decir, al menos eso, para el 10% de las plazas de garaje hay que hacer una previsión de potencia. ¿Vale? También habla de instalar el sistema de conducción de cables para el 15% de las plazas, pero esto queda estéril porque ha habido normativas posteriores, pero la ITC 52 como tal dice esto. Fijaos que el esquema a elegir en este caso es el 3A, donde nosotros vamos a tener para este caso nuestro contador y contadores específicos, contadores para viviendas y contadores para las diferentes plazas de garaje, es lo que hemos elegido en este caso, contadores independientes para vivienda y para garaje. Bueno, vamos allá. Bueno, ha habido diversas normativas, el Real Decreto 542/2020, que como veis está tachado, ahora entraremos en detalle en una tabla resumen, el Real Decreto Ley 29/2021, que podéis entrar a mirar cuáles son sus exigencias, luego, insisto, mejor lo miramos en la tabla que viene después, resumen, para no hacernos lío y saber qué es lo que se pide y qué es lo que se va a pedir. El Real Decreto 450/2022, ¿vale? Afectando al Código Técnico de la Edificación, pero casi mejor es irnos a una tabla de resumen para saber claramente dónde estamos y dónde vamos a estar. Bien, para edificios residenciales, ¿vale? La dotación mínima es, en naranja está lo que nos exigía la directiva, que como sabéis luego tiene que ser traspuesto a la normativa nacional, la directiva europea, la 2018/844, la guía BT52, que como sabéis es recomendación, ¿no? Es, digamos, de alguna manera intenta ayudar a la aplicación del reglamento, pero no es vinculante, y lo verde es lo que estaría vigente ahora mismo, ¿no? Y si nos basamos en lo vigente, pues número de estaciones de recarga no se exige ninguno en residencial, ninguno. Sí que la guía BT52 recomienda en vivienda unifamiliar, pero como tal no se exige, ¿vale? Y sistemas de conducción de cables, aquí nos dice, por el Real Decreto Ley, es decir, por la ITC BT52, para el 15% de las plazas, pero el Real Decreto 450/2022 nos pide para el 100% de las plazas, ¿vale? Por lo tanto, pues ahora mismo podemos decir que hay que prever un sistema de conducción de cables, es decir, la canal protectora debe estar instalada y debe cubrir el 100% de las plazas. Eso es lo que se pide ahora mismo para edificios residenciales como tal, ¿vale? Y lo pide el Código Técnico de Edificación por el Real Decreto 450/2022, perdón, para el 100% de las plazas. Pero acaba de salir una nueva directiva europea hace menos de un mes que deberá ser traspuesta antes de 2 años, o bueno, antes del 29/5/2026, ¿vale? En el que esta directiva, la 2024/1275, nos dice que al menos una estación de recarga en edificios nuevos, 100% de cobertura de las plazas en sistemas de conducción de cables y precablear al menos el 50%. Es decir, al menos el 50% de las plazas deberán tener también su cableado. ¿Vale? Fijaos que ahora se pide solo sistema de conducción de cables, aquí se amplía a también precablear al menos el 50%. Esto será para edificios nuevos o renovados con más de 3 plazas. ¿Vale? La renovación es que tengan 100% de cobertura de las plazas en sistemas de conducción de cables y precablear al menos el 50%. Esto será para edificios nuevos o renovados con más de 3 plazas. ¿Vale? La renovación es que tengan 100% de cobertura de las plazas en sistemas de conducción de cables y precablear al menos el 50%.
renovaciones de importancia. La propia directiva, en su artículo 14, dice claro qué es lo que considera esa renovación de importancia, ¿vale? No en su artículo 14, sino también lo dice también en su glosario que tiene al principio, ¿vale? Tiene una definición de lo que es renovación de importancia para tenerlo claro, ¿vale? Porque siempre puede haber detalles de por aquí o por allí. Bueno, pues ahí queda bastante claro para saber que cuando se renueve hay que aplicar también esto. De hecho, está previsto también incluso un régimen sancionado. La dotación mínima no residencial, pues igualmente en naranja está lo que decía la directiva a transponer pues, posteriormente, como se ha traspuesto, ¿no? Y la guía BT52 también pues, habla de unos valores. ¿Cuáles son los que están vigentes? Pues por el Real Decreto 1053/2004 decía que un sistema de conducción de cables para una de cada 40 plazas, claro, lógicamente, si vas a tener que poner una estación de recarga, pues evidentemente vas a tener que tener un sistema de conducción. Entonces hay que agarrarse a lo más estricto. Y lo más estricto, pues lo podemos ver aquí, ¿no? El Real Decreto Ley nos dice, perdón, el Real Decreto Ley 29/2021 sería el más estricto, ¿no? Que nos habla de una estación de recarga por cada 20 plazas en edificios de la administración y una de cada 40 en el resto. No es muy ambicioso, las cosas como son, porque evidentemente si quieres que haya una gran flota de vehículos eléctricos circulando, si quieres impulsar la movilidad eléctrica, hablar de una cada 20 y una cada 40 no es mucho, ¿no? Sistemas de conducción de cables, pues lógicamente para estas mismas, ¿no? Y ojo, también para estacionamientos existentes no adscritos a edificios antes del 1 del 1 del 2023. Igualmente se pide esto, ¿vale? Es decir, incluso estacionamientos existentes. No estamos hablando de nuevos edificios no residenciales, ¿vale? Bien. Bueno, la directiva, que es quizá lo que más tengamos que tener en cuenta, a transponer antes del 29 del 5 de 2026, pues viene bastante más seria, ¿no? Número de estaciones de recarga, una de cada 5. Y si es un edificio de oficinas, la mitad de ellas al menos, ¿vale? Al menos una de cada 5 y al menos una de cada 2 en edificios de oficinas. Ojo, 100% de sistemas de conducción de cables en todos los casos y precablear al menos el 50%, ¿eh? Recuerdo, edificios no residenciales, ¿vale? Que esta exigencia, pues ya hemos visto que era igual que en el otro caso, ¿vale? Esta exigencia de sistemas de conducción de cables. Para edificios nuevos o renovados con más de 5 plazas. Y ahora, para edificios existentes no renovados con más de 20 plazas, al menos una de cada 10 plazas con una estación de recarga y más del 50% del sistema de conducción de cables. Esto es lo que nos dice esta directiva. Entonces, como veis, evidentemente la perspectiva es bastante más ambiciosa. Bueno, seguimos adelante. Volvemos a nuestro edificio, un edificio sencillo con 20 viviendas, 2 locales comerciales de 50 metros cuadrados y 45 plazas de garaje, distribuidas más o menos de esta manera. Bien, previsión de cargas. Primero, para tener en cuenta pues esa potencia que nos dicen, ¿no? Son 45 plazas de garaje, el 10% serían 4,5, es decir, 5 plazas de garaje. Recordemos que se nos obliga a prever potencia para el 10% de las plazas. La potencia mínima a prever para recargar el vehículo eléctrico es de, teniendo en cuenta que son 3.680 vatios, ¿vale? Pues sería esas 5 por los 3.680. Con lo cual, en el total del edificio tendríamos que aplicar pues esa fórmula, ¿no? Potencia de viviendas, potencia de servicios generales, locales y oficinas, garaje, sin incluir vehículo eléctrico y potencia del vehículo eléctrico. La previsión mínima de potencia por vivienda, 5.750 en electrificación básica, ¿vale? Vamos a lo más sencillo, podríamos ir a los 9.200 de elevada, que sería lo más habitual en las circunstancias actuales seguramente. Y factor de simultaneidad, 14,8 para 20 viviendas, como nos dice también la ITCBT 10. Como estamos hablando de 20 viviendas, pues 14,8. Por lo tanto, la potencia de viviendas serían 85.100 vatios. Nos vamos a la potencia de servicios generales, prevemos 9 kilovatios. Potencia de locales y oficinas, pues son 2 por 50 por 100 vatios por metro cuadrado, como nos dice el punto 3.3 de la ITCBT 10 del reglamento, 10.000 vatios. Potencia del garaje, 1.015 metros cuadrados por 20 vatios por metro cuadrado, pues nos salen esos 20.300, sin contar la recarga de vehículo eléctrico, que ya la tendríamos aquí. 5 plazas a 3.680 con simultaneidad 1, como se nos dice, en la ITCBT 52, 18.400 vatios. Lo que nos da una suma de 142.800, es decir, una centralización con interruptor de corte en carga de 150 kilovatios. ¿Vale? Ya tendríamos el primer caso.
vamos a poner que queremos cubrir el 50% de las plazas, es decir, no queremos irnos a los mínimos que nos pide de momento la normativa y nos vamos a ese 50% de las plazas con recarga de vehículo eléctrico. Bien, pues en este caso elegimos el esquema 3B, donde tenemos una extensión de la línea general de alimentación con una centralización de contadores independiente para vehículo eléctrico, por ejemplo. Bien, bueno. Nueva centralización de contadores de 90 kilovatios, que ahora vemos que efectivamente nos va a valer 23 plazas por 3.680 vatios, 90 kilovatios. Bien, pues ponemos esa centralización de 90 kilovatios con su correspondiente interruptor de corte en carga. Y si quisiéramos cubrir el 100% de las plazas, pues 45 por 0,3 por 3.680. Todas las plazas por el 0,3 que nos dice la ITC 52, porque estaremos poniendo un sistema de protección de la línea general de alimentación. ¿Vale? Y con ese sistema de protección nos dice que podemos poner, con esa gestión inteligente de la recarga, multiplicar por 0,3 la potencia, con lo cual una centralización de 90 kilovatios sería más que suficiente. ¿Vale? Bien. Seguimos adelante. Bien, ahora vamos a hacer los cálculos. Bueno, utilizamos en este caso una canal protectora, ¿vale? Que va a recorrer el garaje, el parking, ¿vale? Una canal protectora suspendida del techo. El método de instalación sería B2. Aquí hay una cosa muy importante, muy importante. Y es que yo, en principio, voy a poner una plaza y he utilizado un sistema de conducción de cables que ya tengo, ¿vale? Que sería lo más inteligente, elegirlo desde el principio para que cada uno no vaya por su lado, esto es de sentido común. Bueno, yo pongo aquí un circuito, pero ¿qué ocurre? Que aquí hay uno, pero en el futuro puede ir lleno, pueden ir hasta 23. Recordemos que teníamos dos posibilidades, ¿no? Y podíamos poner una canalización, un sistema de conducción de cables por un lado y otro por otro para alimentar, digamos, a las dos zonas principales, a las dos zonas de ese circuito que teníamos. Entonces aquí yo tengo un circuito, pero ojo, tengo que considerar como si estuviera repleto. ¿Por qué? Porque yo hoy pongo un circuito, pero esto es susceptible de estar lleno de circuitos en un futuro. Yo no puedo calcular como si hay un circuito solo. Tengo que calcular como si tengo una agrupación. Una agrupación en el caso más desfavorable, que son los 23 circuitos, que además son susceptibles de funcionar a la vez a máxima potencia, sobre todo si hay potencia suficiente en la línea. Es decir, con mayor motivo es importante el elegir un correcto coeficiente de corrección por agrupamiento. Muy importante siempre. Vale, bien. Monofásica, 230 voltios, circuito de 3.680 vatios, 16 amperios y longitud 60 metros hasta el punto de recarga más alejado de la centralización de contadores. Vale, en este caso, sabemos que es el sistema B2 que nos dice la norma de referencia que decíamos, canal protectora suspendida del techo con cables multiconductores. Bien, nos vamos a la tabla de intensidades admisibles, entramos por B2 que nos decía la tabla anterior y llegamos hasta XLP2. 2 porque es monofásica, dos conductores cargados, pero en este caso es cable de 90 grados, no de 70 como antes. Es un cable con aislamiento de XLP que soporta 90 grados en régimen permanente. En nuestro catálogo, en torno a la página 50, está la lista de cables termoplásticos y termoestables. Ahí lo podéis consultar si tiene uno dudas de lo que hay, aparte de muchas otras cosas, ¿no? Bien, bajamos por aquí, por esa misma columna 8B, que es a la que hemos tenido que llegar al ser XLP2 y B2, y vemos que esas son las intensidades admisibles, es decir, la primera a aplicar, bueno, pues la que nos da los 2,5 que nos dice la ITC BT, he puesto aquí 25, es 52, habrá que cambiarlo, ¿vale? Sobre el vehículo eléctrico, pues exige un mínimo de 2,5, ¿vale? Aparte que es lógico porque es también un edificio de viviendas, ¿no? Sabemos que salvo iluminación es 2,5, ¿no? Pero como nos lo dice además el Real Decreto, con mayor motivo no podrías coger la sección de 1,5 que sí que soporta los 16 amperios porque estamos con un mínimos de 2,5 como también correspondería por edificio de viviendas, pero ya digo, ya nos lo dice la propia ITC. Sección mínima 2,5, nos vamos a ese 2,5, que ahora tendremos que mayorar, porque claro, se prevé una canalización eventualmente llena, 23 circuitos, nos vamos a la tabla de los coeficientes de corrección por agrupamiento y vamos, podemos estimar que 23, aunque no lo pone expresamente, nos podríamos ir al 0,40, ¿no? Ya que a partir de 16 parece que va a 0,40, pues eso sería bastante diligente aplicar ese 0,40, con lo cual la intensidad admisible, pues evidentemente ya con esa sección de 2,5 tampoco nos valdría, ¿no?
¿vale? Porque 0,4 por 24, que es esa intensidad máxima que nos da esa tabla, nos da 9,6. Nos quedamos por debajo de 16 amperios, por lo tanto, por intensidad admisible no vale 2,5, no vale 4 y sí valdría ya 16, ya que nos supera esos 16, aunque va un poco ahorcado. Esto lo podemos comprobar después, incluso sería conveniente irse a 10, porque 16,4, 16 es muy parecido, ¿vale? Pero bueno, estrictamente la solución por el criterio de intensidad admisible es 6 milímetros. Recomendable 10, por supuesto. Y sería lo lógico porque 16,4 y 16 está muy justo para una protección de 16 milímetros. Bueno, máxima caída de tensión admitida, 5%, como decíamos antes, el 5% de 230 voltios es 11,5. Aplicamos la fórmula, en este caso son 60 metros, ¿vale? Lo que tenemos, 2 por 3.680 por 60, 3,67, que esto nos daría irnos a 4 milímetros. Y utilizamos, fijaos, la conductividad del cobre a 45,5. En este caso es a 90 grados. Antes era 48,5 porque eran 70, ahora es a 90 grados porque es cable que puede estar hasta 90 grados. Por lo tanto, la conductividad 45,5 metros partido por ohmio y por milímetro cuadrado. Bueno, el cable a emplear será el Afumex Class 1000 voltios, un cable de fácil pelado, ¿vale? Un cable, pues, bueno, lo que es la tecnología Prysmian al servicio del instalador, fácil pelado que luego siempre va a redundar en una mayor seguridad en la instalación, todo lo que se le haga fácil al instalador es ecológico, no desprende talco ni otro tipo de sustancias que al final y al cabo de andarlo pelando todo el día, pues lógicamente también afectan tanto al entorno, pero sobre todo al instalador, ¿no? Bueno, clase CCAS1B de 1 a 1 y ya está. Esa sería la solución para nuestro circuito, ¿vale? Entonces teníamos esa sección de 6, recomendable 10. Y ahora vamos al último caso, que sería una electrolinera, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de una instalación de una electrolinera. Estos serían los datos, una electrolinera de 50 kilovatios, vamos a suponer un coseno de phi 0,9, longitud 45 metros, la longitud desde el interruptor general de salida del transformador hasta el punto de recarga, y tendido bajo tubo y enterrado. Vamos a ver, utilizamos en este caso ya cables unipolares porque nos saldrán secciones grandes y siempre son más manejables. A partir de 35, 50, siempre parece que son mejor las secciones unipolares, ¿vale? La intensidad van a ser la potencia, bueno, dividido por raíz de 3 por la tensión y por ese coseno de phi nos da 80 amperios. Vamos a poner un interruptor automático de 100 amperios con un poder de corte de 70 kiloamperios, ¿vale? Para proteger ese circuito. Bien, bueno, en este caso el sistema de instalación al ser enterrado bajo tubo sería D1, que vale tanto para si son cables unipolares o multipolares, aunque vamos a utilizar unipolares. Sí, sistema D1. Nos vamos a la tabla para instalaciones enterradas. Tenemos aquí un resumen de esa tabla que nos llega hasta la sección que queremos. Y la primera que supera esos 100 amperios del interruptor de corte en carga, ya tenemos el interruptor, pues calculamos con la intensidad del interruptor, porque siempre vamos a tener que mayorar esa intensidad para asegurar de que el circuito puede funcionar sin que corte antes de una intensidad que sea peligrosa, ¿no? Entonces, evidentemente, si corta 100 amperios, el cable tiene que superar esos 100 amperios. En este caso vemos que son 117 para 35 milímetros. Bien, ¿vale? Que es el primer valor que pasa a 100, ¿vale? XLPE3, 3 porque es trifásica en este caso y XLPE porque es cable de 90 grados. Vamos hacia la derecha y el primer valor que nos supera los 100 amperios son 117, sección 35. Bueno, pues por intensidad admisible tenemos 35 milímetros. Unos detalles al tratarse de una electrolinera que podría estar perfectamente en una gasolinera, bueno, pues que puede estar en zona ATEX, ¿no? Y si está en zona ATEX, en zona con riesgo de incendio o explosión, pues la ITC BT29 nos dice que hay que descargar el cable un 15%, es decir, la intensidad de partida no serían 80, sino 94 amperios, ¿vale? La clase del cable CCAS1B1 obligatoria, ¿vale? Y el tubo según características de la ITC 29.93. Muy importante el detalle si estamos en esos volúmenes peligrosos. Vale. La caída de tensión admisible desde el transformador ahora sería el 5 más 1,5, ¿no? Ya que ya no tenemos instalación de enlace, se puede considerar todo ese valor que nos dice la ITC 19 en el punto 222. Entonces el 6,5% de 400 voltios son 26. Aplicamos este valor en la fórmula para obtener la sección, ¿vale?
Y bueno, pues ahí tenemos igualmente 45,5, la conductividad del cobre a 90 grados, 26, caída de tensión en voltios, 400, tensión de alimentación, 45, la longitud de la línea, ¿vale? Y 50.000. En este caso se pone la longitud en estos cálculos en trifásica. Fuera monofásica se ponen los ida y vuelta, en trifásica ya está calculado y al final solo hay que poner la longitud, tal cual en la fórmula. Nos da 6 milímetros, ¿vale? Tenemos 6 milímetros por caída de tensión. Vamos a calcular ahora por cortocircuito, ¿vale? Muy importante. Bien, tenemos los valores del trafo, pérdidas en el cobre 2.550 vatios, caída de tensión porcentual 4,5% y la potencia del trafo 160 kVA. La impedancia del trafo será RCC, la impedancia de cortocircuito, resistencia de cortocircuito más J por reactancia de cortocircuito. Y ahí tenemos la línea. Comprobamos el poder de corte de la protección, es decir, cortocircuito máximo en bornes, cortocircuito trifásico en bornes, ¿vale? Y con eso comprobamos si la protección si ese cortocircuito va a ser inferior a esos 70 kiloamperios que garanticen la actuación correcta de la protección. Bien, bueno. Aquí hemos considerado importante, suponiendo puentes entre el trafo y el cuadro general de mando y protección cortos, que este trozo pues sea muy cortito, ¿no? Como suele ser en general, ¿vale? Un trozo muy corto, 4 o 5 metros a lo mejor, ¿vale? Bien, la potencia aparente de cortocircuito nos dará la intensidad de corriente de cortocircuito. Y con esto, aplicando valores, pues tenemos al final que es 5,1 kiloamperios, que es menor de 70 kiloamperios. Por lo tanto, ese cortocircuito está cubierto, no hay problema, tenemos garantizada la actuación de la protección. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora vamos a comprobar si la protección va a actuar en el caso más desfavorable, es decir, vamos a tener una corriente lo suficientemente alta, aunque sea la mínima posible, que nos garantice superar el umbral de activación de esa protección. ¿Vale? Bueno, bien. Para eso nos vamos al cortocircuito más desfavorable en este caso, que sería el más bajo posible. El fase tierra, porque la fase tiene una sección y la tierra será la misma sección que la fase o sección mitad, ¿vale? Y en el lado más extremo, es decir, el que nos va a dar más impedancia por tener más línea de cable, que sería en borne de la estación de recarga. Bien, tomamos valores de resistencia máxima, como nos dice la guía BT22, ¿vale? A 145 grados centígrados, ¿vale? Para garantizar que en el caso más desfavorable, que es decir, cuando hay una impedancia máxima, es decir, máxima resistencia y valor de reactancia, que se no va a depender de la temperatura, ¿vale? Incluyendo resistencia y reactancia, tendremos la impedancia más alta y además la máxima longitud de línea, tenemos en este caso, la impedancia más alta, que es la que nos dará el cortocircuito más bajo, y con eso podremos comprobar si, aun siendo el más bajo, voy a tener garantías de que la protección va a actuar. Tomamos los valores de resistencia máxima a 145 grados, como decíamos, de la guía BT22, la impedancia de la línea, tenemos que es Z, ¿vale? Un poco complejo. Bueno, pues para sacar la resistencia a 145 grados, utilizamos la fórmula resistencia a 145 grados es la resistencia a 20 grados por 1 más alfa por la diferencia entre esos 145 y los 20 de referencia, que es la resistencia de referencia de fase. Ponemos los valores, ¿vale? Y nos da 0,826 ohmios por kilómetro. Fijaos, por pasar de 20 a 145 grados centígrados pasamos de 0,554 a 0,826. Un incremento notable de resistencia. Por lo tanto, la resistencia de fase será 0,037 ohmios. Multiplicamos los 0,826 por los kilómetros y tenemos esa resistencia de fase. Fijaos, fase 45 metros y luego tierra otros 45 de vuelta. En este caso, insisto, la fase 0,037. Vale, la reactancia sería 0,08 ohmios por kilómetro, que es un valor que nos da la propia norma de referencia de intensidades admisibles, ¿vale? Independientemente de la sección. Bien, bueno, pues la reactancia igual. Multiplicamos eso por la longitud en kilómetros de la línea y nos da 0,036 ohmios. Con lo cual la impedancia de fase será 0,037 en parte real y 0,036 en parte compleja. Entonces, la resistencia del conductor de protección, perdona que está aquí invertido el orden de la secuencia de aparición de los datos, ¿vale? La resistencia del conductor de protección nos la da ahí, trabajamos análogamente. En este caso estamos hablando de una sección mitad, por lo tanto es 1,21 para ese conductor de protección y
tenemos 1,804 ohmios por kilómetro, ¿no? Y aquí tenemos 1,804 más 0,045 por 0,045 kilómetros nos da los 0,812 ohmios de la resistencia del conductor de protección. Y luego tenemos el valor de la reactancia, ¿vale? 0,812. Bien, seguimos adelante. Este sería el valor total de la impedancia del bucle, ¿vale? Impedancia de fase más impedancia del conductor de protección. Y ahora vamos a tomar la impedancia del transformador para sacar, insisto, todas las impedancias de todo el circuito, ¿no? Tenemos una impedancia de cortocircuito aplicando la fórmula, ¿no? Caída de tensión porcentual 4,5 por la tensión al cuadrado partido por 100 veces la potencia nominal, que la hemos calculado, o sea que la tenemos, los 160 kVA, y nos da 0,045 ohmios. Bueno, la resistencia de cortocircuito, vale, pues la sacamos con las pérdidas en el cobre, con esta fórmula nos da 0,016. Entonces ya tenemos todos los valores, ¿no? La impedancia de cortocircuito, pues aplicando Pitágoras, la impedancia de cortocircuito de ese transformador, 0,042. Entonces esa impedancia, la reactancia de cortocircuito 0,042 y la impedancia 0,016 más 0,042J, ¿vale? Bien. Entonces ahora ya estamos en disposición de obtener la intensidad de cortocircuito. Aplicamos 0,95 por la tensión, factor que nos da para este caso la IEC 60909-0, ese factor hay que multiplicar por la tensión, y luego sumamos las impedancias de todo el circuito, la de cortocircuito del transformador y la de fase y conductor de protección. Y eso nos da 1529 amperios. ¿Vale? Aseguramos la actuación de la protección con el cortocircuito mínimo. 10 veces intensidad nominal, para este caso de este tipo de protecciones, tenemos que garantizar eso, que superamos al menos 10 veces la intensidad nominal para garantizar que la protección va a actuar, que va a desconectar el circuito cuando superemos ese valor de 1000 amperios en este caso. Tendremos esa desconexión rápida del circuito, ¿vale? Como vemos que nos han dado 1529, pues evidentemente prueba superada y por lo tanto es correcto esa sección de conductor que hemos dicho, ¿no? La sección solución sería 35 milímetros cuadrados. Tanto la sección del conductor de protección que hemos utilizado antes, por eso nos daba 1,21 ohmios por kilómetro, a 20 grados es de 16 milímetros. ¿Vale? Con esto hemos comprobado que esa sección de 35 es suficiente para garantizar el servicio adecuado a el suministro adecuado a esa electrolinera, esa estación de recarga de 50 kilovatios. Y por último, como añadido, vamos a hacer una justificación económica del incremento de sección de 35 a 50, ¿no? El coste unitario del cable puede andar en este entorno aproximadamente. Esto va a variar lógicamente en función de cómo esté la cotización, sobre todo de la materia metálica, el cobre, ¿no? Pero vamos a poner que fueran estos valores, ¿vale? 35, como yo quiero mayorar a 50, pues evidentemente me voy a gastar más en una sección más grande, pero puede ser que eso venga compensado con lo que me ahorro en la factura, porque voy a reducir las pérdidas por efecto Joule en la línea. Entonces yo quiero saber si reduciendo esas pérdidas me interesa poner una sección más grande porque la amortice en un tiempo determinado. Bueno, diferencia de coste de cable. Bueno, como estamos en 4 por 45, son bueno, pues 3 fases más neutro aproximadamente, no los 4 por 45, y tenemos 6,6 por 4 por 45, 1188, 4 por 45 por 4,83, 869,4. Es decir, aproximadamente la diferencia sería gastarse 318,6 euros más en la línea. Bien. La diferencia de energía por efecto Joule, pues la sacamos con esta fórmula. Son 3 conductores activos. La diferencia entre la resistencia lo multiplicamos por la intensidad al cuadrado, por la longitud y por el tiempo. La intensidad la sabemos más o menos, pero bueno, queremos saber cuánto tiempo va a estar la electrolinera funcionando a máxima potencia por término medio. ¿Vale? Eso es importante porque, claro, no va a estar al 100% continuamente. Si supusiéramos, por ejemplo, 5 horas diarias durante 5 horas diarias al año, ¿no? Pues sabemos que cada año estaríamos 1825 horas, ¿vale? Y por tanto, pues tendríamos la energía perdida de 315,26 kilovatios hora. Si hablamos vamos a poner esa tarifa, ¿no? Que hoy será una y mañana será otra, podría ser más barata, más alta, al fin y al cabo los cálculos, cada uno puede variar los números según su sensibilidad y al final nos daría que
Bueno, pues que nos ahorraríamos 37,84 euros año. Claro, esto dividido los 318,6 euros que yo me voy a gastar más en esa sección de 50 por los 37,84 euros año, nos sale que en 8,42 años habríamos amortizado ese incremento de sección de 35 a 50. Hombre, puede ser interesante. Además, sabemos que el cobre no va a perder valor, al contrario, puede ser hasta una buena inversión. Si un día hay que retirar la línea y tal, pues evidentemente, por mucho que haya sido utilizada, el cobre no va a perder su valor, ¿no? A diferencia de otros componentes eléctricos que sí que se deprecian, el cobre, al contrario, es incluso hasta una buena inversión. Y también decir que evidentemente el incremento de sección es un buen negocio ecológico, ¿no? Porque siempre alguien puede pensar, cuidado, estamos empleando más para hacer lo mismo. Sí, pero no hay que olvidar, estamos ahorrando emisiones de CO2 también, ¿vale? Porque estamos ahorrando energía que ya no se va a perder en la línea. Recordemos lo que teníamos. 315,26 kilovatios hora que ya no va a haber que generar y por lo tanto no va a haber que no va a producir CO2. Vale, bien. Entonces, suele haber una compensación. Si la amortización económica es 8,42, la amortización ecológica sería prácticamente inmediata. Suele ser mucho más rápida. Si uno hace los cálculos con valores que existen, que están, por ejemplo, en nuestro catálogo, lo puede ver. Y esto sería todo en cuanto a los cálculos de líneas para alimentación de, de infraestructura de recarga del vehículo eléctrico. Decíos que, bueno, pues aquí están los datos de mi contacto por si alguien necesita información. Tenemos la cable APP. El correo ha variado, ¿eh? Ahora ya no necesita la palabra group, aunque si se pone group también llega el correo, ¿vale? Bien. Cable app es una app de cálculo gratuita que podéis descargar en Apple Store o Google Play o en la web cableapp.com y está estrictamente diseñada con los criterios del reglamento de baja tensión y de líneas de alta tensión. De tal manera que solo permite lo que permiten los reglamentos con reglas eliminatorias y a diferencia de otras apps de cálculo, pues como detalle, aparte de poder introducir todos los datos de coeficientes de corrección por agrupamiento, todos los que necesita la normativa, pues también da resultado con varios conductores por fase cuando así es necesario, ¿vale? Y bueno, el Prismian Club también os invito a que entréis en él y comprobéis la cantidad de información que hay de todo tipo, ¿no? Pero muchas ayudas técnicas, artículos técnicos, bueno, novedades en cuanto a temas también de sostenibilidad, pero ahí de verdad tenéis una buena colección de artículos que yo creo que pueden ser de buena ayuda. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención y decir que quedamos a vuestra disposición, que prescribáis cables Prismian en vuestras instalaciones, que son una garantía para, bueno, para las instalaciones bien hechas, porque son cables de alta calidad, como así nos lo dice el mercado. Muchas gracias.